Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Reciban un saludo de su hermano Laurentino Cruz y del Centro Familiar Cristiano Paz y Libertad, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Muy bien, por gracia de Dios, nos permite el Señor grabar un audio más con el tema específico, la sangre de Cristo. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Vamos a entrar rapidito al tema. El tema se llama la sangre de Cristo. Esperamos en Dios que estos audios y videos sean de gran bendición para sus vidas, para sus familias, para tal vez alguna iglesia que quiera preparar a sus nuevos creyentes. Específicamente este es un manual de consolidación, específicamente para preparar a nuevos creyentes. Son 35 temas los que estamos analizando en estos audios. Por ejemplo, el primer tema es la introducción. Hablamos de la introducción acerca del manual. Segundo tema es la restauración del hombre caído. Tercer tema, los frutos del nuevo nacimiento. Y hoy nos vamos a centrar al tema 13, la sangre de Cristo. Muy bien. El propósito de este tema es levantar la importancia que tuvo, que tiene y que tendrá la sangre de nuestro Señor Jesucristo para los que se acercan a Dios. Aleluya. Para todos los que se acercan a Dios es necesario que entiendan la importancia de la sangre de Cristo. Muy bien. El derramamiento de la sangre de Jesucristo sobre la cruz fue el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, la palabra de Dios dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aleluya. La vida, como todos saben, la vida está en la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, así dice la palabra de Dios. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Levítico 17:11. Todos somos pecadores, y cuando pecamos ganamos la muerte. La paga del pecado es muerte, así dice en Romanos 6:23. Jesús hizo expiación por nosotros y pagó el precio de nuestros pecados con su propia sangre, al morir por nosotros en la cruz. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Expiación, ¿qué significa expiación? Es un acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. El sacrificio expiatorio significa ser hecho uno con Dios. Amén. A través del derramamiento de la sangre de Cristo, nosotros podemos ahora ser uno con Dios. La sangre de Cristo significa que ya no somos enemigos, sino más bien sus amigos, sus hijos, sus redimidos. Aleluya, gloria a Dios. Eso es, la vida está en la sangre. Con estos textos logramos entender que realmente la vida está en la sangre. Y eso es bien sencillo de entender. Si una persona se desangra, si una persona se desangra, se corta y se comienza a desangrar y no le paran esa herida, pues se va a morir. ¿Por qué? Porque realmente la vida está en la sangre, ¿sí? Gloria a Dios. El inciso B dice lo que el pecado hace a nuestras vidas. Ahora vamos a analizar qué pasó cuando nosotros cometimos pecado y qué pasa, cómo progresa la maldición en nuestras vidas cuando hemos cometido pecado. ¿Sale? Muy bien. Dice lo que el pecado hace a nuestras vidas. Número 1, nos separa de Dios. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren, hermanos, qué grave es cuando uno como cristiano vive cometiendo pecados delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros clamamos
Dios no nos escucha, Dios no nos contesta. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas, ¿sí? Y el pecado hace división entre Dios y los hombres. ¿Y qué es lo que acerca al hombre hacia Dios? Es a través de la sangre de Cristo, del sacrificio eterno que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muy bien. ¿Qué más hace el pecado en nuestras vidas? Nos hace sentir culpables. El Salmos 38:4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre de mí. Miren, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros infringimos la ley de Dios y cometemos pecado? El pecado viene a ser en nosotros un peso, una aflicción, viene a contrarrestarnos la alegría, la felicidad, y caemos nosotros, nos cae a nosotros como un peso, pero un peso fuerte, un peso malo, un peso donde es una carga fuerte. Eso hace el pecado en nuestras vidas. También, ¿qué hace el pecado en nuestras vidas? Permite que Satanás nos acuse. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, la palabra de Dios dice: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero cuando una persona, un cristiana, aún una persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y no entiende que debe de limpiar su vida, que debe de dejar esa vida pasada, cuando no lo entiende y sigue pecando, sigue cometiendo errores, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente el enemigo llega a la presencia de Dios a acusarnos, a seguir acusándonos. Aleluya. Y Dios no puede bendecirnos. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que nos está acusando. Dios es justo. Dios es justo y Él va a cumplir su palabra. Por esa justicia de Dios, Dios no puede quebrantar su palabra. Él va a cumplir su palabra. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas, vivir una vida agradable delante de Dios, hacer hasta lo imposible por no andar pecando. Y cuando nosotros cometemos alguna falta, algún pecado delante de Dios, ser prontos para ponernos a cuentas con el Señor, ser prontos para pedir perdón. ¿Por qué? Porque si ese pecado toma ocasión en nuestras vidas, lo que va a hacer es condenarnos, va a hacer es ponernos un peso grande, va a hacer que Satanás nos acuse delante de Dios. Y algo muy importante, el pecado hace esa separación entre Dios y los hombres. Y no puede haber una comunión, no puede haber un acercamiento. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y cuando el pecado se destruye a través de pedirle perdón a Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, nuevamente ese acercamiento vuelve a haber entre Dios y el hombre. Y comienza a haber una nueva relación, una nueva bendición. Y toda aflicción y toda enfermedad y toda inmundicia se va de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque por la sangre de Cristo, el cristiano y Dios son uno. El reino de Dios viene a la vida de esta persona de tal manera que le va a bendecir en todas las áreas. La Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es muy importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que la sangre de Cristo para nosotros es algo importantísimo. La sangre de Cristo es todo. Es con lo que se nos fue comprado. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es todo para nosotros. Amén, aleluya. Seguimos analizando lo que este manual nos dice acerca del tema, la sangre de Cristo. ¿Sale? Aleluya, gloria a Dios. Demanda la pena de muerte. También lo que hace el pecado en contra de nosotros, cuando cometemos error, infringimos la ley de Dios, dice que demanda la pena de muerte. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, la palabra de Dios dice: he aquí que todas las almas son mías, dice Jehová.
Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. De Dios somos, somos pertenencia de Dios. Pero dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Mira, amado Dios, mira, amado hermano, perdón, lo que Dios dice en su palabra. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de ya no seguir pecando como los incrédulos, como las personas que no tienen conocimiento de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese pecado, tú ya lo debes de saber, que hace separación entre Dios y los hombres. Ese pecado te limita, ese pecado te condena, ese pecado te destruye. Es como aquella ropa bonita, una prenda hermosa que acabas de comprar, que te costó más de 1,500, 2,000 pesos, pero le echas cloro y quieres que se vea bien. No, el cloro lo va a hacer, lo va a destruir el color. Sí, eso hace el pecado con la vida y el corazón y la mente y la familia de las personas que no se dan cuenta qué está pasando cuando uno infringe la ley de Dios. El pecado destruye familias, destruye vidas, destruye ministerios, destruye ciudades, destruye estados, destruye el pueblo de Dios. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos demos cuenta lo que el pecado hace. Muy bien, seguimos analizando. La sangre es para Dios. ¿Cómo ve Dios la sangre? La sangre de Jesucristo. Mire, la sangre de Cristo satisface plenamente la ley de Dios, la cual requiere un castigo cuando dicha ley es quebrantada. Amén. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, el pecado es infracción de la ley. Cuando el cristiano, cuando el ser humano comete pecado, está infringiendo la ley de Dios. Cuando se infringe la ley de Dios, aleluya, se activa una maldición en la persona. ¿Y cómo se va a romper esa maldición? Por la sangre de Cristo. Por eso la sangre para Dios es muy importante. Aleluya. La sangre nos protege, dice la palabra de Dios, nos protege de la culpabilidad de quebrantar la ley, nos protege del juicio. Aleluya. Es muy importante que entendamos esta área, ¿sale? En Éxodo 12, capítulo 12, Dios ordena al pueblo de Israel que untara de la sangre de un cordero sobre los umbrales de sus puertas para protegerlos del destructor, quien pasaría matando a todos los primogénitos de la tierra. Gloria a Dios. Ese cordero era una figura representativa de Cristo, el Cordero de Dios, quien vendría más tarde al mundo. Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso viene en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Miren, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, aleluya, en el tiempo de Moisés, Dios mandó que se sacrificara un cordero y la sangre fuera rociada. Y específicamente cuando iba a venir ese destructor a matar a los primogénitos, Dios ordenó a su pueblo y dijo, unten de esa sangre en la puerta, en el marco, en todo, para que cuando el ángel destructor pasara, cuando el destructor, quien pasaría matando a todos los primogénitos de la tierra, él viera la sangre de ese cordero y pasara de largo, ahí no matara a nadie. Ahora imagínese, amado hermano, si la sangre de un cordero representaba tanto, imagínese cuánto vale más ahora la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros. Por eso la sangre para Dios es muy importante, hermanos. Es muy importante. Necesitamos entender esta área. ¿Sale? Muy bien. La confraternidad con Dios es restaurada.
Romanos 5, 8 al 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Amén. Hay un privilegio muy grande cuando un ser humano acepta a Jesús como su Señor y Salvador, porque el Padre Santo dijo que todo aquel que creyere que Jesús es el Señor, que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Aleluya. Es muy importante que nosotros, aleluya, seamos justificados por la sangre de Cristo. Amén. También somos redimidos a través de esa sangre preciosa, somos redimidos. ¿Qué es ser redimido? Es ser comprado de la esclavitud. En Efesios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por gracia de Dios, amados hermanos, por su pura gracia nosotros fuimos reconciliados, redimidos por Dios, con Dios, a través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre es para Dios muy importante. La sangre es para el hombre. Vamos a ver qué significa para el hombre todo esto. La sangre ha satisfecho a Dios, ahora está para satisfacernos a nosotros en la limpieza de culpa de nuestras conciencias. La sangre limpia de la culpa. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, la palabra de Dios dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miren lo que viene a representar la sangre para nosotros. Viene a limpiarnos de la culpa, del pecado, de la condenación. Viene a limpiarnos esa sangre preciosa. También la sangre nos santifica. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. La sangre nos santifica delante de Dios. Nos santifica cuerpo, alma y espíritu. Nos santifica por completo para poder presentarnos delante del Padre. Porque nadie que tiene pecado puede llegar delante del Padre. Nadie. Pero todo aquel que fue justificado y fue santificado y fue reconciliado a través de la sangre de Cristo puede tener entrada delante de su presencia. ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios. La puerta está abierta, pero necesitas estar bien delante de la presencia de Dios y aceptar el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, y la sangre preciosa de Cristo te cubra para poder entrar y hallar oportuno socorro delante de la presencia de nuestro Padre. Muy bien, seguimos adelante. La sangre nos limpia de la culpa, la sangre nos santifica, la sangre nos acerca a Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22, la palabra de Dios dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo, aleluya, de carne, cuidado, por medio de la muerte, para representaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Aleluya. La sangre nos acerca a Dios, nos cubre de todo pecado y nos da la oportunidad de tener acceso a la gracia de Dios y a su misericordia. Muy bien.
La sangre confiere valentía y seguridad para entrar a la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, en santificación delante de Dios. El agua viva y pura representa la palabra del Señor. Debemos de lavar nuestros cuerpos, nuestra vida, con esa palabra santa que limpia y purifica, y con esa sangre preciosa que purifica, que santifica, que redime, que bendice. Muy bien. La sangre es para el diablo. Mire, fíjese lo que viene a representar para el diablo la sangre de Cristo. La actividad más estratégica del diablo en esta época es ser el acusador de los hermanos. Y es como tal que el Señor lo confronta en su ministerio especial como sumo sacerdote a través de su propia sangre. Dice: la sangre coloca a Dios del lado del hombre contra el diablo. Amén, aleluya. La sangre de Cristo nos hace uno con Dios para pelear contra las acechanzas del diablo. No estamos solos. La sangre nos coloca del lado de Dios en contra del enemigo. Romanos 8, 31, 33 al 34 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que los acusaba es el diablo. Pero cuando está uno ya en la presencia de Dios, ¿quién nos podrá acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El diablo no tiene fundamento para sus acusaciones contra los que han recibido la obra de Cristo por sus vidas. Esto es una gran noticia, amados hermanos. Esta es una excelente noticia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aquí, amados hermanos que están estudiando la escuela bíblica Mi Jesús, aquí está el secreto del conocimiento. Si tú no tienes este conocimiento que viene a través de la palabra de Dios, si tú no tienes este entendimiento que viene a ser revelado por el Espíritu Santo sobre tu vida, y viene a fortalecer tu fe de tal manera que no hay nada que te pueda mover, si tú no tienes todo esto, hermanos, no puedes pelear en contra del enemigo. Aunque en tus narices esté todo lo que Dios ha hecho para ti y a disposición tuya para que lo tomes, si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, no podrás avanzar. Y es aquí yo donde echo abajo todo concepto que de repente hay personas que tienen y dicen que solo les basta, aleluya, lo que han logrado, lo que han entendido, sus dones, sus ministerios. Y yo digo que no. Cuando una persona se cierra en aprender, hasta ahí llegó su aprendizaje. Cuando una persona no está abierta a aprender, a seguir aprendiendo, hasta ahí se estancó. Aunque tú conozcas lo que conozcas, aunque sepas lo que sepas, aunque Dios te haya revelado todo lo que te haya dicho, siempre debes de estar abierto para seguir aprendiendo hasta el último día que te preste Dios de vida.
porque eso va a determinar tu crecimiento espiritual en esta tierra. El que dice que ya lo sabe todo, se ha estancado, ha caído en la ignorancia, ha caído en la vanagloria, ha caído en ese orgullo que proviene del diablo, no proviene de Dios. Muy bien, seguimos adelante. La sangre disuelve todos los derechos legales de propiedad de Satanás. Colosenses capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención significa comprar de vuelta. Estamos bajo la posesión de un nuevo dueño. Aleluya. Y el precio que fue pagado por nosotros fue el derramamiento de la sangre de Jesús. En Hechos 20:28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 1 Corintios 6, 19 al 20. Bendito es nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Hay mucha importancia en la sangre de Cristo. Es todo para nosotros, amados hermanos. Lo que la sangre de Cristo nos ha traído. Mira lo que nos ha traído. Nos ha traído pureza de corazón. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en luz, dice la palabra de Dios, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuál es el secreto para que nosotros podamos entender, para que se manifieste Dios en nuestras vidas? Es la unidad entre nosotros. Si nosotros estamos despedazados, si nosotros estamos criticándonos unos a otros, si nosotros estamos murmurando de cada uno entre nosotros, no hay unidad. Y mucho menos está Dios en medio de nosotros. Por lo tanto, la unidad del cuerpo de Cristo demostrará que la luz de Dios está en medio de nosotros. Y pondrá el Señor una pureza en nuestros corazones a través de su sangre. También a través de la sangre nos ha traído Jesucristo vida eterna. En San Juan 56, 53, 54 la palabra de Dios dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A través de la sangre de Cristo, representadas, amados hermanos, en las ordenanzas que Dios ha estipulado. Una de ellas son dos ordenanzas que Dios ha dejado para nosotros. Una es el bautismo en agua y la otra es tomar la Santa Cena. Y cuando se toma la Santa Cena, cuando uno toma el vino de uva que representa la sangre de Cristo, y lo tomamos entendiendo el sacrificio de la sangre de Dios en la cruz del Calvario, de Jesús en la cruz del Calvario, y tomamos ese jugo de uva representando la misma sangre de Cristo en nuestros cuerpos, recibimos vida eterna. También que recibimos a través de la sangre de Cristo, recibimos la oportunidad de acercarnos y tener una comunión con Dios. Efesios capítulo 2 versículo 13, la palabra de Dios dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos del reino de los cielos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos trae acercamiento al reino de Dios.
nos trae bendición al reino de Dios. Aleluya. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, amados hermanos, en conclusión, yo quiero decirles que es muy importante que nosotros logremos entender qué valor tiene la sangre de Cristo. Permitamos que la sangre de Cristo venga y tome parte de todo nuestro ser a través de la Santa Cena. Y también cuidar nuestra vida, porque si ciertamente la sangre de Cristo nos acerca a Dios y nos limpia de todo pecado, pero si el cristiano persiste en pecar, vamos a caer como en un juego, vamos a caer como en una hipocresía, podemos caer como en una religiosidad, aunque tengamos la mejor enseñanza. Pero si nosotros no cuidamos nuestras vidas y comenzamos a decir, pues estamos viviendo en el tiempo de la gracia, Dios nos perdona, no importa que pequemos, no importa que cometamos errores, luego nos arrepentimos. Si alguien logra pensar de esa manera, quiero decirte que ese no es un pensamiento de Dios. Es un pensamiento de la carne. Y lo que quiere es alejarte de la presencia de Dios. Lo que quiere es de que tú seas avergonzado, que tú no puedas tener un acercamiento a Dios, que caigas tú en ese juego que muchas veces se ha caído, y los cristianos en ese hoyo espiritual que han caído los cristianos. Y hay muchos de ellos que no salen de ese hoyo para seguir prosperando, para seguir retomando su vida espiritual. Y muchos mueren ahí porque se sumergen tanto en que pues Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero también Dios es justo. Cuando alguien está jugando nada más con el reino de los cielos, el mismo diablo lo condena, el mismo diablo lo mata, el mismo diablo lo destruye, porque para eso ha venido Él, para matar, hurtar y destruir. Pero Dios ha venido para dar vida y vida en abundancia. ¿A través de qué? A través de la sangre de Cristo. Pero cuando alguien pisotea la sangre de Cristo, es que le da igual pecar o no pecar, guardar santidad o no, le da igual. Le da igual leer la Biblia o no leerla. Le da igual congregarse o no congregarse. Eso significa, amados hermanos, estar pisoteando la sangre de Cristo. Y alguien que pisotea la sangre de Cristo, hermanos, imagínense cómo va a poder acercarse a Dios. ¿Cómo? Si es a través de la sangre preciosa del Cordero Santo, el cual tenemos entrada al tabernáculo de Dios, y tocamos su manto de sanidad y tocamos su manto de misericordia. Es a través de esa sangre preciosa, la cual nosotros se nos quita toda la culpa, nos santificamos, nos acercamos a Dios, nos llena de valentía y seguridad y fe para acercarnos delante de la presencia de un Dios santo, puro. A través de esa sangre también el diablo está lejos de nosotros. Cuando la sangre de Cristo viene a habitar en nuestra vida y comenzamos a decretar, la sangre de Cristo está sobre de mí y yo me unjo con la sangre de Cristo, nuestra vida viene a ser diferente. Nuestra vida viene a ser invencible en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque tienes todo para prosperar. Pero algo necesitamos aprender. Necesitamos aprender a valorar el sacrificio eterno que Jesús, nuestro amado Salvador, hizo en esa cruz. Necesitamos entender que nosotros no tenemos que estar pisoteando la sangre de Cristo. Necesitamos entender que nuestra actitud debe de ser de un corazón agradecido delante de Dios.
No un corazón altivo, no un corazón que ya todo lo sabe, no. Un corazón agradecido de parte de Dios. Porque si algo tenemos y estamos disfrutando en esta tierra, no es por nuestras buenas obras, ni por nuestras buenas actitudes. Es por la sangre preciosa del Cordero Santo que derramó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, espero que este video te sirva para entender a valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que ya no sigamos pisoteando su sangre preciosa. Que Dios te bendiga grandemente. Por gracia de Dios, somos pastores de la iglesia del Centro Familiar Cristiano Paz y Libertad, tu hermano y servidor Laurentino Cruz Zárate y mi esposa Almadelia Domínguez Vázquez. Dios te bendiga, cuídate mucho y valora lo que Dios ha hecho para salvarte, que fue a través de la sangre preciosa de su unigénito Hijo. Dios te bendiga.